Pues muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar. Les comparto que en el marco del convenio de colaboración vigente entre la Universidad de Guadalajara en México y la Universidad La Salle de Colombia, las maestrías en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales y en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje, estamos hoy en esta quinta sesión. Para moderar esta actividad, esta tarde nos acompaña nuestra anfitriona, la doctora Elba Patricia Latorre Rojo, profesora de tiempo completo adscrita al Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos. Muchas gracias, maestra Paola. Muy buenas tardes a todos. El tema en este seminario, lo que vamos a abordar es estrategias de aprendizaje para modelos híbridos. Confiamos en que para todos sea una grata experiencia de aprendizaje y para ello contamos con la presencia de la doctora Claudia Patricia Álvarez Ayure, quien se desempeña como profesora de la maestría en didáctica de las lenguas en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, en Colombia. Su experiencia a nivel posgradual incluye el diseño y la enseñanza de cursos, la creación y coordinación de programas de formación profesoral y la dirección de varios proyectos de investigación. Su investigación está orientada al aprendizaje en línea, la interculturalidad, el aprendizaje híbrido y la formación docente, lo que la ha llevado a la publicación de varios artículos de investigación y a la realización de presentaciones académicas. Contamos también con la presencia de la doctora María Elena Chan Núñez. Ella es jefa de la Unidad de Programas Estratégicos en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Es profesora e investigadora de tiempo completo en el Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Cuenta con el reconocimiento del nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha fungido como formadora de académicos en diversas instituciones públicas del país desde 1988, realizando más de 300 cursos y talleres en la línea de diseño curricular e instrumentación de modalidades educativas no convencionales. Bienvenidas a ambas y agradecemos haber aceptado la invitación y, por supuesto, sus aportaciones en este seminario. La dinámica que seguiremos en la sesión para todos los participantes será la siguiente. Nuestras invitadas expondrán sus ideas sobre el tema que hoy nos ocupa en un lapso máximo de 20 minutos cada una, ofreciéndonos algunas preguntas detonadoras para el intercambio con la audiencia. Los participantes podrán levantar la mano al final de las dos exposiciones para que les demos el uso de la voz y compartan sus comentarios y preguntas. Quienes lo deseen podrán compartir sus dudas y comentarios también vía chat en la plataforma durante toda la sesión, mismas que compartiremos al final y que esperamos tengan respuesta. Sin más por el momento, adelante, cedemos el uso de la palabra a la doctora María Elena Chan Núñez. Por favor, doctora. Pues es un gran gusto y un privilegio. Yo agradezco mucho la invitación de Paola Mercado como coordinadora de la maestría y en esta alianza que me ha parecido una extraordinaria idea, el que podamos compartir con colegas que estamos en el mismo campo y objeto, diría yo, ¿no? Cuando nos estamos refiriendo a los ambientes de aprendizaje y tenemos muchas coincidencias, o sea, me ha gustado mucho esta idea pues por supuesto compartir con mis queridísimos compañeros que veo por aquí del instituto y conocer a otros colegas justamente que están en el otro programa hermano, bueno, o programas en plural. Y bueno, va a ser un gran gusto y pues yo voy a tratar de exponer esta cuestión de los modelos híbridos
tiene mucho que ver, por supuesto, con lo que hemos vivido como docencia emergente en los últimos 2 años, pero lo que he tratado, y no solo yo, sino lo he visto también con otros colegas en otros países incluso, es cómo estamos dándole sentido a cosas que hemos venido trabajando antes y que algunos seguramente reconocerán en el discurso que estamos armando ahora sobre la hibridación, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir una presentación para que sirva de guía. Aquí está. Me dicen si ya lo ven. Muy bien. Entonces, bueno, lo primero sería reconocer que podemos hablar de distintas escalas de hibridación. Antes de la pandemia se venía ya hablando que la principal tendencia a nivel mundial era hacia los modelos híbridos. Cada vez se hablaba menos de optar por una modalidad a distancia o presencial, dado que la cultura digital estaba casi naturalmente empujando a las combinaciones, y algunas universidades incluso dejaron de pensar en tener como unidades específicas de educación a distancia. Pienso, por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México, que apostó desde hace ya mucho tiempo a lo que le han llamado multimodalidad, por ejemplo, ¿no? Y cómo se puede ir combinando. En este caso aquí, en este esquema, lo que yo intento plantear es, después de la pandemia, empezamos a enfrentar en algunos centros educativos lo que sería como esta necesidad de tener aulas híbridas, o sea, físico-virtuales, por muchas razones. Por ejemplo, compañeros, aquí en la UDG se ha dado el caso de que estudiantes que suelen venir de poblaciones que no están, bueno, que no están justo estos estudiantes en zona metropolitana o cerca del centro educativo, empezaron a tener problemas cuando se dijo ya hay que asistir y ya va a ser presencial la educación nuevamente. Empezaron a tener problemas porque no habían rentado a lo mejor habitación en la ciudad. Habían identificado ya que era menos costoso el poder estar en línea o trabajar en línea. Y entonces han tenido los profesores el problema de combinar en el mismo espacio a estudiantes que están en forma remota con los que están ahí físicamente en el aula, ¿no? Y esto, por ejemplo, es toda una tendencia en Argentina. Han apostado a hacer adaptaciones en las aulas para que haya una tecnología que permita hacer esta hibridación. Y en muchas universidades privadas, también en México y en la misma UNAM, por ejemplo, también se han tenido estas adaptaciones como para asumir que podríamos tener aulas híbridas físico-virtuales en donde indistintamente puede estar el maestro a distancia o los alumnos a distancia o algunos de los alumnos a distancia. Entonces podríamos tener combinaciones por sesiones, ¿no? Y actividades. Pero también hay otra forma de hibridar que podría representar el que haya cursos o materias que sean completamente a distancia, conviviendo, digamos, en un mismo plan de estudios con materias que están dadas de manera presencial. Entonces, el modelo podría ser híbrido porque los estudiantes opten por tomar de una forma o de otra sus materias, pero materias completas en la otra modalidad. Y cuando hablamos ya de lo que serían combinaciones completas, o sea, planes de estudio donde está pensada esta articulación. Perdón, disculpen, me equivoqué en el centro. Esto último que dije tiene que ver con los planes de estudio completos. Cuando se trata de cursos o materias, nos estamos refiriendo a que un mismo profesor podría tener una combinación alternada entre actividades presenciales y actividades a distancia, ¿no? Dentro de su curso, pero donde no está combinando este momento de interacción físico-virtual con personas que tenemos frente a frente y los que no, que están a través de una cámara, sino lo que sería dentro de una materia alternancias, ¿no? Planificadas. Entonces, todas estas son posibilidades dentro de los modelos híbridos. Y nos estamos preparando finalmente. Esto tiene mucho que ver con la pandemia, insisto, porque las necesidades cambiaron y hicimos un pequeño estudio de unos 500 estudiantes presenciales, o sea, de carreras presenciales dentro de la UDG, y el gran descubrimiento de ellos durante la pandemia ha sido el ahorro económico que les representa, el ahorro en tiempo y la comodidad de estudiar en línea. Pero adivinen qué, el problema es que eso lo veían como las ventajas de estudiar en línea. Pero la mala noticia es que la desventaja que veían
es que no creen en el aprendizaje a distancia, sienten que no aprenden, que no entienden, que se confunden. Entonces ahí tenemos una discusión bien importante porque es evidente que lo que se montó en el caso de la educación, de la docencia emergente en línea, no estuvo bajo los parámetros o los modelos que ya conocemos en la educación a distancia. Fueron adaptaciones y pues la forma como los profesores de manera heroica pudieron responder ante la emergencia, pero no con un conocimiento de modelos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería plantear que dentro de lo que son los modelos híbridos, podríamos pensar que evidentemente se podrían hacer traducciones de los que ya conocemos y que vienen, yo diría que de la antigüedad, ¿verdad? Pero que podemos por lo menos reconocer estos 4 tipos en lo que es la docencia universitaria actual y que podríamos llamar como los modelos, o sea, en esta clasificación estarían como estos que son transmisivos, o sea, que están muy basados en la información, en la transmisión de contenido. Los constructivistas que de alguna manera han ganado terreno, al menos discursivamente, y que están centrados en el aprendizaje, en la actividad del estudiante, en lo que aplica. Los modelos mediáticos, que sobre todo durante la pandemia lo pudimos ver muy claramente, que son los que apostaron como al dominio de los medios y al uso, ¿no? De lo que son recursos, aplicaciones, todo tipo de, pues ahora sí que de estrategias mediáticas para jalar la atención y para mantener continuidad, pero apostando sobre todo a un dominio tecnológico. Y los que llamaríamos ecosistémicos, o sea que están basados en teorías del aprendizaje ambientales, ahorita diría un poquito sobre ellas, pero que sobre todo están centrados en lo que tendría que ver con las interacciones. O sea, los ecosistémicos parten de una idea de que son las interacciones las que hacen aprender, los estímulos obviamente del entorno, y entonces hay otra forma de reconocer lo que son las actividades en los entornos virtuales, ¿no? Entonces, bueno, muy rápidamente, porque quisiera más centrarme en ya cómo se aterriza esto en un modelo híbrido, pero diríamos, sí, solo para reconocer los transmisivos, pues tienen este tipo de prácticas ya muy conocidas por todos. Se basan en la exposición docente, el docente resuelve dudas, el docente planea sesión por sesión lo que va a hacer. Eh, Hay mucho de exposición también individual o de equipo, pero el centro es el contenido, ¿no? O sea, lo que importa es esta información que todos van a atender y van a apropiarse de la información de alguna manera, y eso es lo que tiene peso dentro del modelo, ¿no? El modelo mediático lo que pretende, o sea, por ejemplo, en las clases sincrónicas, lo notorio era que se usaba videoconferencia y se apostaba a usar cualquiera de estas aplicaciones, un poco como con esta pulsión o impulso de que los docentes dominaran cada vez más aplicaciones distintas para resolver los diferentes objetivos de aprendizaje, con mucho énfasis en el dominio técnico, insisto, ¿no? Entonces a muchos docentes se les capacita o durante pandemia hubo como esta, pues sí, como esta tendencia a hacerlos hábiles en el manejo de algunas de estas aplicaciones que les pudieran facilitar mantener contacto y en todo caso usar aplicaciones externas, hacerlo divertido, hacerlo atractivo, captar la atención, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con incluso los modelos que en los 70 tuvieron mucho auge en América Latina, que estaban muy centrados en el video, en el audio, ¿no? En recuperar como todos estos recursos justo por considerarlos novedosos y atractivos para los estudiantes. Los modelos constructivistas plantearían, todo esto lo estoy haciendo con el ejemplo de la videoconferencia, por ejemplo, para poder centrarnos en la experiencia de los 2 últimos años, pero ahí básicamente lo que estaría enfatizándose es el ejercicio de herramientas colaborativas, resolver problemas, analizar casos o hacer seguimiento de proyectos. Es muy notorio que en carreras donde se trabaja de por sí con proyectos, pensemos por ejemplo en arquitectura o en, no sé, carreras de ingeniería, que en algunos casos lo que les piden a los estudiantes es desarrollar proyectos de algún tipo. Podrían ser proyectos de investigación en ciencias sociales, o sea, no importa el tipo de proyecto. Ese tipo de enseñanza tuvo pocos problemas durante la pandemia porque los estudiantes sabían que tenían que abocarse a resolver su proyecto y en todo caso se conectaban para plantearle dudas al profesor o exponer sus avances y fluía la docencia de una manera más sencilla
que para quienes tenían que planear clase por clase y darla como casi como si fuera de la manera convencional. Entonces, esto sería como un poco la diferencia entre estos tres tipos y planteando lo que sería el modo ecosistémico, el énfasis de quien usara, no importa qué medio, pero vamos a hablar de la videoconferencia como ejemplo. El que utiliza desde una perspectiva ecosistémica, es decir, ambiental, lo que pretende a la hora de usar el recurso es que haya interacciones, hacer que la gente se conecte entre sí, que colaboren, que produzcan significado en común, que eso es como la definición clásica de comunicación. Y entonces no es tanto el profesor el que habla y expone, sino que pone las actividades o dispone las actividades para que los estudiantes conversen, dialoguen, hagan algo juntos, ¿no? Y eso sería como la diferencia en un modelo ecosistémico que entonces su base o la clave es comunicativa. Si nos preguntamos qué autores están dentro de esto o quiénes, porque a lo mejor uno no reconoce, ¿no? Como, ¿y quiénes son autores ecosistémicos? Porque nuestras formas de clasificar las teorías de aprendizaje las tenemos, por ejemplo, a Vygotsky lo conocemos como de la escuela histórico-cultural y a Piaget lo conocemos como de la epistemología genética, pero aquí lo que queremos enfatizar es que tanto Piaget como Vygotsky, por ejemplo, son típicamente ecosistémicos porque toda su teoría deviene de las interacciones. O sea, en el caso de Vygotsky es clarísimo, él dice, la gente aprende comunicándose con los otros, mediando, ¿no? Y es la comunicación y la colaboración con los otros lo que los hace aprender. Y en el caso de Piaget plantea, es el entorno y sus estímulos, y lo que va desequilibrando al sujeto es ese entorno y lo que sucede en interacción con los demás, particularmente con aquellos que los están estimulando, ¿no? Entonces, solo por poner dos teorías al frente, pero habría innumerables autores, todos los que siguen simplemente las escuelas interactivas, comunicativas, están dentro de este enfoque que le llamaríamos aquí ecosistémico, al que le importa el entorno, pero al mismo tiempo está sobre todo la conexión entre los aprendientes y la conexión con el mediador, ¿no? Entonces, si lo pasamos o traducimos esto a lo que sería un ambiente de aprendizaje híbrido, visto desde esta perspectiva ecosistémica, lo que se requeriría sería gestionar interacciones, o sea, lo más importante en un ambiente híbrido sería gestionar la interacción, propiciar un sentimiento, una percepción de continuidad y ubicuidad del aprendizaje, es decir, como si no se cortara en términos del espacio en el que estamos o del tiempo en el que estamos. Ahorita lo voy a explicar un poquito más, ¿no? Y por supuesto, lograr el mayor grado de personalización y adaptabilidad, porque esos son criterios o principios ambientales, o sea, los que estamos en un entorno de aprendizaje o lo vivimos, ¿no? De cualquier manera, y puedo decir una plataforma Moodle, como esta interacción a través de una videoconferencia o mi presencia física en el aula, lo que requerimos sobre todo, esta es una tendencia ya muy actual, es que el entorno responda a nuestra necesidad o que podamos tomar del entorno aquello que necesitamos para aprender por nuestra cuenta. Esto quiere decir personalización y adaptabilidad. Tanto la personalización es cómo se toma del ambiente lo que se requiere por cada sujeto o grupo incluso, o adaptabilidad sería cómo el sujeto tiene que responder a un entorno, si a lo mejor no es tan flexible, pero se acomoda al entorno el sujeto, ¿no? Y usa lo que está. Entonces tiene como esta doble vía. Si lo vemos ya como en términos en términos más prácticos, y por favor ahí les voy a pedir que, creo que Pati me va a avisar cuando llegue de los minutos esperados, pero para no extenderme de más. Pero aquí la idea es, ¿cómo entonces gestionamos interacciones cuando estamos hablando de espacios físicos distintos? En esto que les decía yo del aula híbrida. Si yo tengo estudiantes cara a cara, la verdad es que es bien difícil y para quienes han vivido esa experiencia no me dejarán mentir, que cuando tenemos estudiantes cara a cara y otros a distancia, es una sensación muy compleja, ¿no? Como que tendemos a dirigirnos a los que están presentes
de pronto se nos olvidan los que están en cámara o al revés, o sea, los tenemos en pantalla, estamos muy enfocados a la pantalla y podríamos perder la noción de los que están detrás de nosotros, porque hasta el acomodo en el aula va a implicar si estamos o nos sentimos juntos o no, ¿no? Yo creo que lo han vivido. Para mí ahorita, por ejemplo, esta interacción es muy sencilla porque todos estamos interactuando a distancia y tenemos como las mismas, o una especie de equilibrio, ¿no? En las formas de participación o mi visualización de todos, basta con que mueva las flechas y estoy viendo, ¿no? Las caras o los nombres, pero de alguna manera me siento como equitativamente, ¿no? Como en un trato equitativo. Entonces, ¿cómo se gestionan esas interacciones? Aquí hay una noción que yo he venido manejando desde hace décadas, diría yo, para entender el ambiente, que a su vez yo la tomé de unos autores que planteaban, esto era totalmente para el ambiente físico, a mí me gusta mucho, es un autor que se llama Suina, que plantean este tipo de división, digamos, de un ambiente de aprendizaje, lo planteaban para el jardín de niños, ¿no? Y nosotros cuando apenas empezaba a usar el concepto de ambiente de aprendizaje digital, porque estamos un poco desde la prehistoria de la educación a distancia aquí, nosotros trabajando, por ejemplo, con Patti, somos de las que empezamos hace tiempo, incluso cuando no estábamos hablando de plataformas, ni hablábamos de otro tipo de comunicación electrónica, pero no de las plataformas como las conocemos ahora, ¿no? Pero desde entonces esta noción era muy física, o sea, en un jardín de niños tenemos al frente una pizarra, puede haber libros o rompecabezas y a lo mejor mucho material para que el niño, cuentos, por ejemplo, que es lo que más puede haber, o libros para aprender a leer, por ejemplo. Y entonces tenemos espacio para la información, las mesitas se prestan para trabajar con plastilina, con masa, con hacer diferentes cosas juntos, o sea, interactúan en esa misma mesita y luego los trabajos quedan exhibidos en alguna galería físicamente también, ¿no? Entonces, desde estas nociones de Login y Suina, yo empecé a trabajar que esto se podía trasladar perfectamente a los entornos virtuales e incluso a materiales impresos, materiales videograbados, porque lo conocemos, así las flechas quieren indicar. Yo lo puedo pensar físicamente como lo puedo pensar en términos de tiempo, de alternancia en tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en un aula híbrida, yo igual puedo concebir mis espacios como información, producción. Si yo pongo a los que están a distancia a producir juntos, lo pueden hacer como pueden producir juntos los que están ahí físicamente. Y a lo mejor es preferible hacer esa división entre los que se pueden reunir en línea y los que se pueden reunir físico que intentar hacer equipos híbridos en el momento, porque es mucho más complicada la interacción, porque necesitan otros equipos, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que pensar es una logística de cómo vamos a trabajar en tiempos distintos, si ya vienen informados, que es a lo que se le haya llamado Flipper Classroom, ¿no? O sea, o Flipper Class, como van a venir ya con la información, entonces se trata de producir aquí o de interactuar, o voy a hacer que la clase en el aula híbrida sea un momento para transmitir información. O sea, habría muchas posibilidades, pero esta es como la base del concepto, ¿no? Entonces, yo puedo dividir mis sesiones entre eso que hacen, o sea, los puedo pensar espacialmente, como aquí, por ejemplo, estamos viendo en la imagen que las personas están atendiendo un momento informativo. Puede ser que estén escuchando a compañeros exponer, a los que están en línea, o puede ser que estén en algún momento, si configuramos de otra manera la sala, podrían estar produciendo juntos, y también los que están en la videoconferencia podrían tener su sala de conversación aislada y callada, muteada, digamos, para los que están aquí, y ya tengo equipos de trabajo en diferentes locaciones, unas virtuales y otras físicas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tengo que dividir el tiempo para que eso suceda y gestionar así la sesión, ¿no? Les quiero mostrar rápido y por último algunas estrategias como para hacerlo más visible. Por ejemplo, aquí hay una manipulación de elementos físicos en este ejemplo que le llamamos transformar el insumo. Por ejemplo, aquí alguien plantea un concepto, se expone un concepto y lo que hacemos es que los que están a distancia pueden representar y mostrar su dibujo, lo mismo que los que están físicamente en el aula. O sea, todos pueden dibujar y todos pueden mostrar. Y la interacción puede ser muy clara entre los que están a distancia y los que están presenciales, porque la acción de dibujar va a ser una acción física para todos y lo único que requieren es tener un material a la mano, ¿no? Esta sería como algo que le llamamos transformar insumo, que va del concepto al dibujo o del dibujo al concepto.
Y esto es tan gráfico y tan interactivo porque la pantalla me permite que vean todos lo que los otros producen, ¿no? Entonces, esa es una manera de dar un continuum entre el ambiente físico y virtual con una acción que todos pueden hacer simultáneamente. Esta es otra estrategia. Por ejemplo, también es una transformación de insumo. Se transmite un mapa conceptual y lo que se pide es que por chat la gente lo conceptualice, o sea, lo explique, ¿no? Esto yo podría pensar que si yo tengo al grupo físico en el aula, pueden hacer una verbalización que escuchen los que están a distancia, pero los que están a distancia lo pueden hacer en el chat. Y mejor aún, si todo el mundo trae su máquina a la sala, si tenemos ese tipo de dispositivos o la posibilidad de que todos tengan acceso, todos podrían chatear. Y entonces este espacio que tenemos a la derecha del chat se convierte en el espacio de encuentro entre los que están lejos y los que están físicamente juntos, ¿no? Lo que quiero decir es que ideamos un espacio de convergencia, en este caso el chat, ¿no? O la pantalla, para que haya algo que unifica al grupo frente a una tarea, ¿no? Este es otro tipo, no pretendería explicarla toda, pero parte de una estrategia de Freire, de la palabra generadora, donde hay una serie de pasos a seguir para resolver un problema y hacer asociación de palabras. Pero aquí lo que quisiera que notaran es que más allá de los pasos a seguir, lo que se utiliza es un drive, ¿no? El drive es el punto de conexión y puede ser que no lo hagamos en el momento en que estamos en el aula. Por ejemplo, si yo tengo a los estudiantes físicamente y a los otros que están virtualmente, yo puedo detonar la problematización porque estamos todos juntos y podemos dialogar. Se escucharán los que están lejos y los que están ahí, ¿no? Digamos, los remotos y los que están físicamente. Pero lo que importa es que posterior a la clase, la tarea los puede unificar en un drive, porque todos pueden entrar al drive y resolver un ejercicio y ahí va a ser el punto de encuentro de los que estaban lejos y los que están cerca. Lo mismo lo puedo hacer, insisto, si los estudiantes tienen acceso a tecnología, computadora o su iPad y pueden hacer el ejercicio ahí, se van a conectar a través de un drive con los que están lejos. Pero esta cuestión, lo que interesa es decir, tengo que prever un espacio donde interactúe la gente para aprender, donde puedan colaborar, ¿no? Y eso es como un poco el truco, ¿no? Por llamarlo así, de lo que serían estrategias didácticas pensadas para la hibridación. Me estoy fijando, como ustedes ven, casi solamente en el aula híbrida, porque es la más difícil. La verdad que después hacer diseño instruccional totalmente en línea, pues la mayoría, al menos de los que estamos aquí, creo que sabemos de qué trata hacer un curso en línea. Y entonces ya la hibridación como de cursos en línea y cursos alternados de actividades en línea, actividades presenciales, tiene menos complicación que una aula híbrida, desde lo que alcanzo a ver, pero bueno, todo está discusión ahorita como parte del seminario, ¿no? Y de las preguntas detonadoras, como lo planteaba Pati, yo diría, bueno, sí es más difícil, o sea, pensar en estos puntos de convergencia donde los remotos y los que están presenciales van a poder interactuar, o qué dificultades tenemos para plantear más bien actividades alternadas físico-virtuales, ¿no? Doctora, un minuto. Por favor. Muy bien. Aquí la cuarta estrategia de ejemplo sería toda a través del chat, que puede no ser un chat como lo tenemos aquí en Zoom, sino un WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Cómo pueden interactuar formando un grupo de WhatsApp como el espacio compartido entre los que están lejos y los que están juntos en un aula, ¿no? Y esa manera hacerlo convergente. Y por último, hay otras estrategias, por ejemplo, como la asociación, la mayéutica socrática, que supondría que vamos haciendo interrogantes. Lo mismo da que un estudiante del aula física le haga una interrogación, un cuestionamiento a alguien del aula virtual y los hacemos ir y venir entre las interrogantes, entre los que están en el salón y los que están remotos, ¿no? Lo mismo diría yo que si estoy alternando la actividad entre espacio físico y espacio virtual, no en el mismo momento, sino todos físicos, todos virtuales, pero alternando, todos estos ejercicios son lo mismo, lo que importa es la interacción. Y, por ejemplo, esto es un ejercicio que era una técnica didáctica de hace muchísimos años, le llamaban la pecera o el acuario, donde lo que ponemos es al centro, por ejemplo, yo aquí en este ejemplo, los estudiantes virtuales van a discutir un tema, van a hacer un debate sobre algo, y los que están presenciales, que son los que están aquí alrededor de la pantalla,
van a poder observar la discusión y decir algo acerca de la discusión, ¿no? También podría ser a la inversa, los que están físicamente juntos hacen la discusión y los que están virtuales la observan. O sea, eso no importaría. La cuestión es cómo los ponemos a interactuar de una manera sencilla para ellos, o sea, que no implique como que mayor movimiento, digamos, o también sobre todo exclusión, ¿no? Que se sientan excluidos de la actividad. Entonces, bueno, yo con esto terminaría como de hacer como este planteamiento general de lo que se entendería por hibridación y el modo como algunas estrategias basadas en comunicación y una perspectiva del ambiente o cómo tomo en cuenta el ambiente para poder hibridar, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Elena. Te pedimos, por favor, quitar tu presentación y darle paso, darle el uso de la voz a la doctora Patricia Álvarez. Por favor, doctora, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Estuve maravillada con esa presentación y estoy segura que los asistentes también, y esto va a ser un insumo muy importante para nuestra discusión posterior. Les quiero agradecer muchísimo la invitación a este evento tan importante. Me estaban comentando que es la 5ª semana de trabajo. Los aprovecho para felicitarlos a todos porque sé de la gran cantidad de trabajo y compromiso que hay en esa estrategia. Y comienzo, mi presentación es un poco más corta, me habían hablado de 15 minutos, entonces yo creo que mi presentación va a ser un poco más corta que la anterior. Si pueden ver mi presentación, les agradezco me lo hagan saber. Muy bien, muchas gracias, Miriam y Paola. Les voy a hablar entonces de algunas estrategias para lograr un aprendizaje híbrido de calidad. Entonces, mi primer planteamiento es que un ambiente de aprendizaje híbrido debe ser un ambiente de aprendizaje atractivo e inclusivo para nuestros estudiantes. Y que ese grado de inclusión y ese grado de atracción también depende en gran medida del compromiso de los estudiantes y de su grado de motivación. Consideramos actualmente el grado de compromiso y de motivación de los estudiantes como uno de los indicadores de éxito de nuestra educación en general, no solo de la educación en ambientes de aprendizaje en línea, sino también en los contextos físicos y, por supuesto, en los contextos híbridos. Este planteamiento inicial que les presento lo consideré, lo enfoqué en el hecho que el compromiso y la motivación de los estudiantes están centrados en 3 grandes aspectos. A saber, el compromiso conductual, es decir, esa actitud que tienen los estudiantes, esa motivación intrínseca que tienen los estudiantes para asistir a clase, hacer preguntas, participar de las actividades y convertirse en un miembro activo de ese proceso de aprendizaje. Hay otro gran componente de este compromiso y motivación del estudiante, que es el compromiso emocional. Cuando nuestros estudiantes se enfrentan a un proceso de aprendizaje, traen consigo, como es común en todos nosotros los seres humanos, sentimientos, intereses, pero también traen consigo ansiedades, miedos, frustraciones, y todos ellos, por supuesto, influyen en ese grado de compromiso emocional y en la efectividad del proceso de aprendizaje. También estos estudiantes traen consigo un gran sentido de pertenencia a
al proceso de aprendizaje mismo o un sentido de pertenencia limitado o bajo. Bueno, somos seres humanos al fin de cuentas. También hay un tercer componente que es el compromiso cognitivo. Y ese sí que es, bueno, no quiero decir muy importante, es tan importante como los otros, pero es central en el proceso de aprendizaje y es el compromiso cognitivo. Y son todas aquellas estrategias que los estudiantes emplean para aprender y aquella voluntad que les impulsa a hacer un esfuerzo por lograr sus metas. Es ese compromiso cognitivo. Entonces hablamos de que estos tres aspectos del compromiso y la motivación de los estudiantes enmarcan de una manera clara y significativa el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo dentro de un ambiente de aprendizaje híbrido como los que nos expuso anteriormente la doctora María Elena. Voy a presentarles ahora algunas estrategias que, como les digo, están muy relacionadas con este modelo de compromiso de 3 componentes. En primer lugar, les voy a hablar de que para que el proceso, o mejor, para que el aprendizaje en un ambiente de aprendizaje híbrido sea efectivo, nosotros los profesores tenemos que hacer lo posible por brindarle a los estudiantes un acceso permanente a rutinas de aprendizaje y recursos. Ya más adelante les voy a hablar más específicamente de cada una de estas rutinas. Que se hace necesario que nosotros involucremos a los estudiantes en aprendizaje multimodal. Que motivemos a los estudiantes, por ejemplo, a participar en actividades de aprendizaje-servicio, que es quizá la estrategia donde yo he tenido una parte más activa, más experiencial y les puedo hablar un poquito más en detalle al respecto. La cuarta estrategia de la que les voy a hablar es crear oportunidades para la autodirección. Como les digo, en un momento les voy a estar hablando de cada una de ellas. Y por último, facilitar formas de evaluación amigable. Muy bien, entonces si me lo permiten, voy a irme con la primera de las estrategias. Brindar acceso permanente a rutinas de aprendizaje y recursos. Durante nuestra charla y por la audiencia que nos acompaña, hemos estado hablando especialmente de la educación terciaria, de la educación universitaria. Sin embargo, esta estrategia también es muy útil para aquellos de nosotros que trabajamos en educación secundaria y en educación primaria. Con adultos funciona maravilloso. Cuando nosotros los profesores trabajamos en la creación de hábitos de aprendizaje, cuando les inculcamos a los estudiantes rutinas que ellos deben poner en práctica una vez ingresan a su salón de clase físico o al ambiente de aprendizaje en línea, ya sea para realizar actividades sincrónicas o asincrónicas, que ellos tengan muy claros cuáles son los objetivos de aprendizaje y que ojalá ellos hayan tenido voz, participación en el planteamiento de esos objetivos de aprendizaje. Las rutinas de trabajo de las que podemos tomar grandes beneficios o podemos obtener grandes beneficios que los estudiantes estén familiarizados con un proceso que nosotros hemos desarrollado en las diferentes clases y que, por ejemplo, cuando ellos tienen que trabajar en forma autónoma en sus actividades asincrónicas, ellos sepan qué hacer, ellos sepan hacia dónde ir. Y para eso es muy importante que ellos tengan acceso fácil a materiales virtuales de aprendizaje, por ejemplo,
que sepan en nuestro ambiente en línea dónde están ubicados esos materiales y cómo emplearlos. Es muy importante también que los estudiantes tengan acceso a formas sincrónicas y asincrónicas para solicitar ayuda cuando lo necesiten, que puedan contactar fácilmente al tutor o que puedan ponerse en contacto con sus compañeros para resolver cualquier duda que puedan tener. Para eso es recomendable, por ejemplo, el uso de agendas virtuales que podamos completar, inicialmente el profesor, proponer las ideas y que los estudiantes también puedan tener acceso a esas agendas y poder allí consultarlas y hacer de pronto aportaciones que ellos tengan a bien hacer. Para eso podemos utilizar una herramienta como la que nos mostraba María Elena, un Google Drive, o algunas de estas herramientas que nos permiten hacer trabajo colaborativo en línea. Bien, yo les estoy mostrando aquí algunos de los autores y algunos de los estudios que han planteado el uso de estas estrategias y les voy a mostrar al final la lista de referencias para que, si ustedes quieren, puedan consultar la teoría que está detrás de estas estrategias. Muy bien. La segunda estrategia es involucrar a los estudiantes en aprendizaje multimodal. Para esta estrategia, permítanme un momentico, debemos tener en cuenta que todos nosotros aprendemos de manera diferente, que todos nosotros tenemos diferentes estilos de aprendizaje y por lo tanto no existe, como se habla en el enfoque de educación diferenciada, no existe una actividad que sea apta y compatible a todos los estilos de aprendizaje. No existe esa medida que es conveniente y adecuada para todos y cada uno de nuestros estudiantes, porque todos tienen estilos de aprendizaje diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que como profesores nosotros debemos emplear varios medios para enseñar y valernos de todas las herramientas que nos brinda la tecnología. Sin embargo, si prescindiésemos de la tecnología y hablásemos solo del ambiente de aprendizaje proporcionado por un salón de clase físico, también ahí podríamos optar por varios medios para enseñar. Podríamos optar por el ambiente mismo del salón de clase, por lo que sucede afuera. Podríamos optar por el uso de fotografías, podríamos optar por el uso de material impreso, podríamos optar por el uso de grabaciones, de material auditivo, etc. Pero si hablamos ya de un ambiente mediado por tecnología, sabemos que estos medios para enseñar, que el abanico se amplía cuando ya empleamos la tecnología y que podemos usar materiales como los que empleamos siempre, videos interactivos, las mismas herramientas que nos brinda Google Maps, por ejemplo. En fin, la lista es muy grande. La idea con el aprendizaje multimodal que debemos brindar en estos ambientes de aprendizaje híbrido es que los estudiantes puedan involucrar sus sentidos, que se convierta el aprendizaje en un aprendizaje multisensorial, donde no solamente la vista y el oído estén incluidos o jueguen un papel primordial, sino que todos nuestros sentidos estén alerta e involucrados en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque queremos llevar a cabo una experiencia de aprendizaje dinámica y diversa para nuestros estudiantes. Una estrategia que podemos emplear acá para que los estudiantes involucren todos sus sentidos y esto se convierta
en una estrategia o en un ambiente de aprendizaje dinámico y diverso, es una estrategia que se conoce en inglés como Think, Pair, Share, que significa que los estudiantes se les asigne, por ejemplo, un tema para reflexionar, para investigar posteriormente acerca del mismo, pero inicialmente se les dé individualmente un tiempo para reflexionar. Posteriormente, ellos se pueden agrupar en parejas para que ellos compartan, o mejor, para que ellos discutan con su compañero las ideas que tienen y luego, posteriormente, para que lo puedan compartir con su clase, con la clase, o puedan llevar a cabo una investigación preliminar utilizando las tecnologías que puedan complementar su reflexión inicial y luego hacer esa socialización con el resto de nuestros compañeros. Pueden valerse ellos de los diversos medios a su alcance y de las diversas herramientas que nos presenta las tecnologías de la educación y la comunicación. Muy bien. La tercera estrategia es motivar a los estudiantes a participar en actividades de aprendizaje-servicio. Hace un año vengo desarrollando esta estrategia con un grupo de estudiantes de una de las maestrías en las que trabajo, en una asignatura que se llama Second Language Teaching and Learning. Allí con los estudiantes investigamos y trabajamos acerca de los diferentes métodos de enseñanza de una lengua extranjera. Posteriormente, luego de hacer esa investigación, discúlpenme, y de trabajar, de ahondar en cada uno de los métodos de enseñanza de la lengua, los estudiantes deciden cuáles de esos métodos podrían ellos emplear para enseñarle a una población de su comunidad que tenga la necesidad de aprender una lengua extranjera, bien sea por fines académicos, por fines profesionales o por fines personales. Yo organizo a mis estudiantes por parejas y ellos encuentran en sus comunidades y entre sus amigos algunas personas que tengan la necesidad de aprender la lengua. También dentro de la universidad lo que hacemos es ofrecer este curso a otros estudiantes de maestría que viven en regiones apartadas del país y que tienen problemas económicos y a quienes se les ha dificultado por diversas circunstancias aprender la lengua extranjera. Doctora, Creamos grupos, señora. 2 minutos, por favor. 2 minutos, sí, señora. Creamos grupos de acuerdo a los perfiles y posteriormente planeamos una estrategia para enseñarles a estos estudiantes 10 horas de clase. Planteamos unos objetivos específicos y planteamos unas metas de aprendizaje. La experiencia hasta el momento nos ha llevado a enseñarle a 50 personas que tienen estas necesidades y, bueno, han tenido experiencias positivas y se han aproximado a este aprendizaje de la lengua de una manera diversa y flexible. ¿Cómo? Involucrándose en el desarrollo de competencias no cognitivas como el desarrollo de actitudes y valores, trabajando en un proyecto solidario donde se ha identificado una necesidad del entorno
trabajando con o desarrollando una competencia social y ciudadana en el caso de mis estudiantes, desarrollando un trabajo cooperativo e involucrándose en un trabajo de inclusión y voluntariado. Muy bien. Mi cuarta estrategia, porque me queda muy poquito tiempo, consiste en crear oportunidades para la autodirección, es decir, darle a los estudiantes voz y oportunidades para escoger diferentes actividades que a ellos les gustaría emplear para aprender. Guiarles hacia la creación propia de objetivos de aprendizaje y hacia la selección de estrategias y recursos. Proveerles con estrategias que les ayuden al manejo de sus emociones y colaborarles en el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas. Esto se puede llevar a cabo a través del uso de tableros de elección en ambientes de aprendizaje sincrónicos y asincrónicos y con el uso de playlists. Y mi última estrategia, diseñar formas de evaluación amigable. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar el pulso del nivel de aprendizaje de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Implementar una evaluación que sea constante y variada y que no se lleve a cabo solamente al final del proceso. Permitir a los estudiantes escoger una forma de demostrar su conocimiento que no solamente sea la misma evaluación de siempre para todos los estudiantes. E incluir evaluaciones que involucren la investigación y la resolución de problemas. Una herramienta muy útil para hacer este tipo de trabajo es Flipgrid, moviéndonos o yéndonos un poco hacia estos ambientes mediáticos de los que nos hablaba la doctora María Elena. Muy bien. Muchísimas gracias. Y en mi pregunta, no sé si la debo formular ahora o lo hacemos más tarde. Es oportuno, doctora Patricia, por favor. Muy bien. Quisiera escuchar de la audiencia que por favor nos compartieran estrategias que ustedes han empleado en sus contextos, en sus colegios, en sus universidades, estrategias que han sido exitosas en sus contextos híbridos. ¿Y por qué les han funcionado? ¿Por qué consideran ustedes que les han funcionado esas estrategias? Muchas gracias, doctora Patti. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, por favor? Bien, sí, señora. Algunos minutos para intervenciones. ¿Alguien de los que están participando, levantando la mano en plataforma, quiere dar respuesta o comentar algo de lo que solicitó la doctora Patricia? Algo sobre experiencias interesantes, experiencias exitosas que hayan tenido, procurando que sea una participación breve y clara. No veo manitas arriba. Bien, está dos participantes. Está Patricia de Jesús. ¿Puedes tomar la palabra, por favor? Patricia de Jesús Becerra Franco, una participación breve y clara. Para darle el micrófono, por favor, ¿nos ayudan? Están pidiendo la palabra Patricia de Jesús y Montserrat España. Creo que ellas no tienen la posibilidad de abrir sus micrófonos. ¿Pudiéramos abrirlos, por favor? Ya, gracias. Adelante. Algo que yo implementé cuando empezó la pandemia fue en la licenciatura de nutrición. La materia que daba es proyecto de vida, y cuando empezaron a hacer clases más de videoconferencias, hice la actividad de 6 sombreros para pensar. Le pedí a los estudiantes que llevaran un sombrero e hice toda la dinámica que propone. Yo pensé que no iban a llevar sombreros, que iban a decir, pues, por ser de licenciatura, qué aburrido o qué vergüenza. Y sin embargo, como que
les sirvió mucho por también todo lo que estaban pasando debido al aislamiento y eso, los chicos se sintieron muy contentos, le hallaron mucho sentido, no nada más por el tema que estábamos viendo en el curso, sino por situaciones que estaban viviendo y dijeron que lo iban a utilizar como una dinámica que iban a proponerle a otros asesores. Esa fue mi experiencia. Muy bien. Y el uso de los sombreros les hace definitivamente activar sus habilidades de pensamiento de una forma divertida. Gracias, Patricia. Montserrat, ¿quieres tomar la palabra, por favor? Algo breve y claro. Montserrat. Hola, ¿sí me escucha? Ok, muy buena tarde. Yo me dedico a enseñar inglés. Tengo alumnos de todas las edades y me resultaba bastante complicado que quisieran hablar por ellos mismos. Así que una técnica que he utilizado bastante es que trabajen en parejas, en equipos, para que escojan temas que sean de su agrado. El que escojan cosas que son de su agrado les ayuda precisamente a que hablen más y que lo hagan de una manera pues que les motiva, ¿no? Puesto que están escogiendo un tema que les llama la atención. Entonces, para mí es una técnica que me ha servido bastante en el inglés, que de repente es muy cerrado en cuanto a qué actividades se pueden hacer, ¿no? Porque no permite mucho al estar enseñando un lenguaje. Eso es precisamente. Muy bien, y el trabajo en grupos pequeños ayuda a esos estudiantes que son tímidos a empezar a soltarse poco a poco. Muchas gracias, Montserrat. Bien, pues tenemos todavía un poco de tiempo. Vamos a algunas preguntas que los participantes plantearon utilizando el chat. ¿Sí? Marlene pregunta a nuestras expositoras, ¿cuál de los dos modelos, el híbrido o el presencial, presenta mejores beneficios en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? ¿Lo quiere contestar doctora Chan, doctora Pati? Sí, bueno, yo creo que dada la cultura digital que tenemos hoy todos y particularmente los más jóvenes, yo sí creería que definitivamente hibridar es importante. O sea, no creo que, incluso pienso que la mayor parte de los docentes en todos los niveles educativos, pero particularmente en el universitario, ya hibridaron hace mucho, hacen combinaciones entre el envío de tareas mínimamente por algún medio, uso de redes sociales, utilización del WhatsApp. Ahora, o sea, por supuesto, lo que tiene que ver con la videoconferencia interactiva, como estamos ahora, o sea, es muy difícil que un profesor ya no utilice alguna cosa y que con eso ya esté haciendo hibridación. Yo creo que definitivamente es lo más recomendable, además de que habría también, bueno, yo tengo una postura al respecto y es a lo que más me dedico ahora como investigación, es no hay profesión que no haya mudado ya sus métodos y sus formas a dominio de entornos y herramientas digitales. Todavía estamos muy lejos de actualizar el currículum o los planes de estudio a esto, ¿no? Que son como estas nuevas herramientas. Entonces, lo que es el tránsito a modelos híbridos ayuda al menos a que la cuestión didáctica o para colaborar o para utilizar algunas aplicaciones, aunque no sean de la profesión, por lo menos ya es un acercamiento a ese uso. Ideal si ya fueran las herramientas y los entornos propios de una profesión, ¿no? Y que ya son de característica digital, ¿no? o de naturaleza digital. Gracias, doctora María Elena. Adriana nos pregunta si el modelo ecosistémico, ¿cómo es que se relaciona con la sostenibilidad? Se me hace muy interesante esa pregunta. Yo creo que cuando hablamos de modelo ecosistémico, hay muchos términos ambientalistas que son apropiados, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, adaptación, interacción, clima, hay muchos de los conceptos que se aplican de manera literal, digamos, ¿no? Pero yo creo que la sostenibilidad, por ejemplo, es uno de los conceptos que podemos atraer del argot ecológico, que tiene que ver, yo creo, con el hecho de cómo hacer que haya el menor desgaste posible o la conservación incluso de energía, ¿no? Que yo lo asociaría mucho a las cosas que dijo Patricia, en el terreno de cómo conservas la motivación o cómo conservas o cómo haces uso de los recursos de la manera más inteligente, ¿no? Que tiene mucho que ver con personalización. O sea, el hecho de que no tienes
algo que sería sostenible en el tiempo y en el manejo óptimo de los recursos, si lo trasladamos, digamos, al contexto del aprendizaje, podría tener que ver en cómo un estudiante aprende más con el mínimo gasto de energía, ¿no? Esto querría decir, hay estudiantes que viven una tortura, o sea, muchos de los diseños instruccionales clásicos tienen una gran cantidad de pasos antes de llegar al logro final, ¿no? Es como muchas vueltas, muchas iteraciones, muchos medios, muchas tareas, ¿no? Y para ellos a veces eso es tortuoso, a veces lo que quieren es, ¿a qué tengo que llegar? Y ya el camino justo lo eligen, ¿no? Lo pueden personalizar, que es, entiendo esto que se decía, ¿no? Como parte de las estrategias que planteaba Patricia. Yo lo ligaría a eso, o sea, es sostenible para un estudiante y para un docente aquello donde hay menor gasto de recursos y energía y mayor logro de aprendizaje, o sea, como que la eficacia es más alta, ¿no? Y menos el desgaste. Eso creo yo que para mí sería la analogía con él. Muchas gracias, doctora. Bien, Diana de León hace el comentario de que el modelo ecosistémico requiere de mediación tecnológica para favorecer las interacciones. Y tenemos la pregunta de Maricruz Baurillón, que nos dice, ¿qué pasa cuando el ambiente virtual de aprendizaje da algunas herramientas y el docente se limita a lo que está ahí? Doctora. Bueno, yo creería que es posible, pero es muy difícil que en un ambiente de aprendizaje haya límite en cuanto al acceso de recursos, porque si bien es cierto que el maestro puede limitarse por aquellas cuestiones del manejo de las diferentes tecnologías, el estudiante mismo es quien se abre puertas, es quien se abre caminos y es quien rompe esos límites. Si bien es cierto que yo sugiero una serie de estrategias y de recursos en mi ambiente de aprendizaje, el estudiante puede conocer algunas otras, puede explorar algunas otras y puede ir mucho más allá. Entonces, si yo como docente me limito, el estudiante puede romper esas limitaciones y alcanzar ese aprendizaje vitalicio, que lo conecto con la pregunta que hacía el estudiante anterior relacionada con el ecosistémico, con el approach, estoy pensando en inglés, con el, bueno, ayúdenme que no se me viene la palabra, con el enfoque ecosistémico. La habilidad de crear un aprendizaje vitalicio hace que este tipo de ambientes sean sustentables. Gracias, doctora Patti. Bien, pues tuvimos dos presentaciones en donde se vieron contextos diferentes, modelos de lo híbrido. La doctora Chan nos hablaba de cuando se es híbrido teniendo de manera sincrónica un grupo presencial y un grupo a distancia. Y la doctora Patricia nos hablaba de cuando se puede hacer lo híbrido dentro de las sesiones de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, Marlene Martínez nos pregunta cómo cambiar las percepciones de estudiantes y padres de familia quienes opinan que el modelo virtual e híbrido no es efectivo a nivel académico y convivencial. En su experiencia, doctoras, ¿qué puede ayudar a cambiar esta percepción? Yo creo que involucrando a padres de familia, sobre todo de los estudiantes de más jóvenes, involucrando a padres de familia en los procesos de aprendizaje mismo. Estuve dirigiendo la tesis de un estudiante que enseña en preescolar y que estuve enseñando durante 1 año y medio a los estudiantes a través del computador, a través de las tecnologías, y tuvo que involucrar necesariamente a los padres de familia. Cuando la experiencia terminó, una de las preguntas precisamente que el estudiante le planteaba a los padres de familia es: ¿cree usted en la calidad de este tipo de educación? ¿Qué percepción tiene usted
respecto a la calidad de este tipo de educación. Y los padres de familia estaban sorprendidos frente a los resultados que obtenían los niños, porque ellos eran bastante renuentes, como muchas personas, bastante renuentes, no creían que los estudiantes fueran a aprender nada, pero como ellos mismos estuvieron involucrados en el proceso y fueron parte y arte en el mismo, eso les ayudó a cambiar su percepción y a ver este tipo de educación desde una perspectiva más positiva y más abierta. Y yo podría agregar que yo creo que el problema de fondo está en que la confianza en el medio, digamos, el hecho de que sea distante o mediado, tendría que ver más con los logros o aquello que ven. Yo creo que los padres lo que quisieran ver es mayor independencia. O sea, mucho de lo que se vivió fue como mucha frustración de niños, jóvenes y hasta adultos, ¿no? Que al aprender a distancia parecía que tenían como más necesidades de apoyo o de explicación o de uso, y a veces depender como del aparato que el papá tiene para prestártelo y que puedas acceder, ¿no? Entonces, esos grados de dependencia tal vez son lo que hace desconfiar, o el cansancio, la distracción, ¿no? El hecho de que puedan ver que el niño se cansa rápidamente o el joven frente a la pantalla, o que se vale estar con la cámara apagada y entonces pareciera que hay más distractores, ¿no? Pero en el fondo, creo yo que esto tiene que ver con los modelos transmisivos. Los papás no se preocupan de que sus hijos ni se dan cuenta de las distracciones que tienen en un aula convencional cuando el profesor está exponiendo y el niño está divagando, dibujando o platicando o haciendo cualquier cosa, menos poniendo atención, que sería la misma, pero no lo ven, ¿no? No lo tenían expuesto. Entonces, yo creo que la confianza se recupera en la medida en que se dan cuenta que los niños saben hacer cosas, ¿no? Y que son más independientes. Pero para lograr eso, lo que se tiene que modificar es el tipo de actividad que se plantea para hacer. Cuando a los niños se les deja hacer proyectos, casos, resolver problemas, los papás quedan maravillados de esa posibilidad del niño de moverse, de resolver, aunque sea con ayuda, pero que están haciendo algo que es más creativo. Y eso pasó en todos los niveles educativos, ¿no? Cuando los papás veían tareas estimulantes que ven al niño encantado haciéndolas, entonces confían, ¿no? Cuando los papás los ven distraídos, aburridos, medio muertos frente a la cámara, ¿no? Ya no quiero saber más, desconfían. Pero es el modelo más que los medios o esta combinación, ¿no? Entonces yo creo que recuperar, vamos a tener ahí una tarea difícil, porque yo sí creo que los que nos dedicamos a educación a distancia, a veces he escuchado a colegas triunfalistas, o sea que no voy a decir nombres, pero muchas personas muy queridas y muy respetadas por mí, que de pronto dicen, no, es que ya todo el mundo se animó a usar tecnología, entonces ya estamos del otro lado, ¿no? Y yo digo, sí, pero no fue bajo un modelo educativo pensado para la independencia, para que estén motivados, para que se comuniquen, para que interactúen. Fueron los modelos típicos trasladados al medio, y entonces para muchos quedaron, yo diría que vacunados, no solo para el COVID, sino vacunados contra la educación virtual, porque creen que eso es la educación virtual. Entonces, bueno, yo espero que sí, creo que hay una ventaja en el animarse. Por ahí veía una pregunta que decían, ¿cómo hacer que los profesores más tradicionales sí se animen a usar herramientas? Yo creo que ya se animaron, o sea, muchos, o sea, tuvieron que. Eso sí creo que es una ventaja, de que ya los aventaron al agua fría y ya tuvieron que nadar, ¿no? Ahora, ¿cómo recuperar el que eso no era la educación virtual, o hay muchas otras posibilidades, y no solo exponer frente a una cámara y que el alumno se esté medio muriendo hora tras hora pasando lista, ¿no? Frente a la cámara. Yo creo que eso hizo daño. Y yo creo que ahora hay que hacer toda una campaña de no sé, como de recuperación. Recuperación de la imagen. Exacto. Muchas gracias, doctora Mayelena. Bien, pues se ha hablado de tecnología, de interacciones, de lo multimodal, de la diversidad de actividades. Empezando ya un poco a cerrar, doctora Patricia, ¿nos pudieras dar alguna recomendación siguiendo la línea que ya inició la doctora Marielena
sobre referencias para lecturas, sobre aspectos que se deban considerar en el trabajo de proyectos, en operación de modelos híbridos, algo que desde tu experiencia puedas darnos como una línea a seguir, como un consejo o recomendación, por favor. Sí, yo les puedo hablar de algunos estudios recientes que he tenido la oportunidad de leer y precisamente que estuve consultando para propósitos de esta presentación. Un estudio reciente del año pasado de 3 autores, Hellporn, no sé si pueda compartir esta información después por el chat para que las personas lo tengan. Es un estudio que observó las estrategias que emplearon los profesores para mejorar el grado de compromiso en un ambiente de aprendizaje en un contexto de educación terciaria. Es un artículo publicado en el International Journal of Educational Technology in Higher Education y es un artículo, como les decía, del año anterior. También hay un artículo que, bueno, no es tan reciente, pero es muy importante que ojalá lo consultemos, que se llama La incorporación de las tecnologías en un ambiente de enseñanza flexible. Son también varios los autores. Es un estudio que se desarrolló en 2013 en Gran Bretaña. Y de estos estudios recientes que se llevaron a cabo como consecuencia de la pandemia, precisamente hay un estudio del año anterior que se llama Los retos de la pedagogía de la pandemia y las oportunidades en la instrucción y la comunicación remotas. Un estudio bastante pertinente, bastante adecuado para lo que estamos viviendo en el momento, que son como las consecuencias que nos dejó todo este trabajo. Y por último, un estudio también del año anterior que se basa en la investigación de las relaciones existentes entre los ambientes de aprendizaje híbridos, la motivación de los estudiantes y su compromiso cognitivo, que es un tema pues que me interesa bastante. Yo no sé si yo pueda compartir estas referencias a través del chat. En el chat, por favor, doctora Patti, gracias. Sí, señora, con mucho gusto. Bien, también la maestra Paola nos llama a reflexionar entre las los diferentes modelos que se están viendo y distinguir lo que es la educación, lo que fue la educación emergente de lo que es la educación virtual y la educación híbrida. Doctora Mayelena, ¿algún comentario ya de cierre, por favor? Y yo creo que esta tendencia se va a reforzar, o sea, es algo que naturalmente se está dando. Y yo creo que hay que pensarla como en estas diferentes escalas, probablemente para quienes tengan más interés en su gestión a nivel institucional, digamos. Hay alguna literatura, bueno, de lo que yo he conocido más reciente, Claudio Rama, por ejemplo, ha estado haciendo trabajos y comparaciones entre distintas instituciones a nivel América Latina. Y yo creo que a nivel como más de lo que sería, lo que son fundamentos, yo creo que podríamos regresar a alguna literatura, lo que está escrito, por ejemplo, para Flipper Classroom, es muy propio de lo que estamos llamando hibridación, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo que por ahí hay cosas que trabajar y se están produciendo, hay mucho material. En México, los que han estado escribiendo de lo que le llaman la modalidad, bueno, más bien la multimodalidad,
hay personas como María Luisa Zorrilla, que creo que han publicado experiencias más institucionales, pero creo que también podrían ser interesantes, ¿no? Y yo creo que yo seguiría abrevando, al menos mi línea sí es muy como de la comunicación educativa, y me parece que en autores clásicos, así como Freinet, aún cuando son del siglo pasado, ¿no? Por ahí se hablaba de si Montessori era ecosistémica, sí. O sea, muchos de los educadores del siglo XIX que estaban por la personalización del aprendizaje, justamente, son hoy por hoy los fundamentos de lo que se está tratando de hacer, nada más que a veces es como que la pedagogía se quedó, ¿no? Como que avanzó y innovó tremendamente en ese final del siglo XIX, principios del XX, y de pronto muchas cosas ahora están retomándose conceptualmente, pero es una maravilla pensarlo con la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Es como si fuera exponencial el pensamiento personalizador, digamos, y comunicativo de esa época que fue disruptivo completamente y que no prendió realmente porque las escuelas no son como se soñaron en ese tiempo, ¿no? Y en cambio, ahora con la tecnología se tiene toda la posibilidad. Entonces yo diría que hay que hacer esas combinaciones porque la pedagogía estaba infinitamente más avanzada en ese tiempo de lo que parece estar en este momento cuando se aplica la tecnología. Es bien curioso porque muchos tecnólogos aplican tecnología muy avanzada con modelos educativos que son peor que los del siglo XVIII, ¿no? Y en cambio los avances pedagógicos no son reconocidos como innovaciones que puedan ser convergentes con la tecnología más avanzada. Creo que ahora estamos en esa obligación de hacerlos convergentes, ¿no? Está apagado el El micrófono. micrófono está silenciado, Pati. Perdón, es que pasó un ruido por aquí muy fuerte por la casa de ustedes. Doctora Patti, ¿algún comentario breve para el cierre? Estoy acá, les envié los recursos y solo te los envié a ti, entonces los estoy enviando ahora a todos. Un comentario de cierre es que si ustedes me preguntan cuál es la educación, cuál es el modelo de educación ideal, si yo tuviera que escoger entre el aprendizaje en línea, el aprendizaje o la educación netamente presencial y la educación híbrida, yo diría que el modelo de educación híbrido es el ideal porque nos permite una combinación perfecta, nos permite que esos estudiantes que de pronto se sienten tímidos, temerosos de hablar en un ambiente de aprendizaje físico, lo puedan hacer a través de las ventajas que nos presenta la tecnología. Y además porque el ambiente de aprendizaje híbrido nos puede dar acceso a una cantidad de recursos y a una cantidad de estrategias y a una cantidad de formas de evaluación que de pronto están limitadas por las cuatro paredes de un salón de clase cuando llevamos a cabo una educación presencial. Entonces, yo soy defensora muy acérrima de la educación híbrida, del modelo de educación híbrida. Muchas gracias, doctora Patti, doctora María Elena. Agradecemos sus aportaciones teóricas, sus consejos para la práctica y estos consejos que nos dan para seguir apoyando la construcción de conocimientos en los modelos híbridos. En nombre de la Universidad La Salle y del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, damos de nuevo las gracias a la doctora Patricia, a la doctora María Elena y también a todos los participantes en esta sesión. Dejo el cierre a la maestra Paola, por favor. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora Patti. Pues bueno, solamente nos resta invitarlos a que permanezcan en este ciclo del seminario de actualización disciplinar. En la siguiente emisión será el jueves 12 de mayo en punto de las 6:30 de la tarde, donde estaremos abordando el tema gestión tecnológica de la educación en línea. Hasta entonces, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego, un gusto. Abrazos. Un gusto. Muchas gracias, Abrazos. María Elena. Sí, Gracias. Patricia, Paola, muchísimas gracias a todos y a los asistentes. Sí, saludos. Gusto verlos de nuevo
Vemos en la Gracias. próxima. Un gusto en conocerte, doctora Patti. Que tengan Sí, una señora, lo mismo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Claro.